MBS 102.5 presenta En Confianza con Jenny Nassif. Hay muchas maneras para vivir mejor. Aprende a ser el maestro de tu destino. Consejos, especialistas, todas las herramientas para hacer de tu vida una vida mejor. En Confianza con Jenny Nassif. Comenzamos. Ya estamos aquí en Confianza con Jenny Nassif. Otro sabadito más, 6 de la tarde. Aprovechen, pongan atención, descansen. Porque hoy vamos a aprender. Tenemos otra vez a este gran invitado, al doctor Eduardo Calixto, con su libro Un clavado a tu cerebro. El sábado pasado estuvo padrísimo. Les quiero recordar 4 de las cosas que me impactaron. Y mira que suena muy sangrón, pero me gusta mucho leer y me gusta mucho aprender. Y no es fácil aprender cosas nuevas hoy en día. Y dijo 4 cosas que me parecieron maravillosas, que desconocía. Y se las quiero compartir con ustedes para quienes se perdieron el programa. Ahora, si se lo perdieron, pueden meterse a la página de MBS y bajar el podcast. O a mi página www.jennifernassif.tv, y ahí siempre están los programas de la semana anterior para que los puedan escuchar y refrescar, y vale la pena. Pero de las 4 cosas que me parecieron padrísimas, una, el café, 1 o 2 tazas diario antes de las 5 de la tarde te ayuda a prevenir Alzheimer's, porque logra, digamos que es un alimento para las conexiones cerebrales o las neuronas. ¿O cuál de los dos, doctor? No, ¿O las dos? Las dos. No voy a hacer que estoy inventando cosas como las interpreto. La otra cosa fascinante es que de 1 a 3 de la mañana, o duermes, a ver cómo le haces, duérmete antes, porque es la hora más importante para que el cerebro se regenere, esté descansado, aprenda, recuerde lo que aprendió el día anterior. ¿Y qué le podríamos decir a la gente? Ya me voy a divagar otra vez, porque hoy vamos a dedicarnos a hablar de emociones y el cerebro, pero ¿qué le podemos decir a la gente? Conozco mucha gente que ya está acostumbrada a dormir todas las noches y te dicen, es que me da sueño hasta las 2. ¿Qué les podemos decir? Uno es que vaya a la cama por cansancio, no por horario. Y sí es muy importante eso. Porque esto implica claramente que una persona que se quiere dormir a la hora que están durmiendo todos, sí se la puede pasar bastante mal, dando vueltas en la cama. Y lo que hacemos comúnmente, metemos el celular, la tableta, para tratar de cansarnos cuando eso va a retrasar más tiempo. Porque esa luz le dice al cerebro que es día y entonces se mantiene despierto. Eso es terrible. Y lo segundo es que en este contexto del descanso fundamental, hay que entender que si el cerebro no se quiere dormir es porque está determinando que algo le está preocupando. Hay un detonante y todo es una amenaza, y es cuando tenemos estrés o problemas que están alrededor de este evento. Lo que yo quiero decirles es, detecten su detonante. ¿Es real? Y si es real, traten de darse una explicación. Y si no es real, también traten de llevar esto, y sí es importante que se maneje. Resumiendo eso, doctor, por ejemplo, sí, podrían escribir, ¿no? Los pendientes, tener una hoja al lado, escribirlas, sí, explicarle al cerebro como si fuera un agente externo. A ver, cerebro, es cierto, sí tengo estos 3 pendientes, pero ahorita no los voy a poder hacer, pero sí los vamos a hacer mañana a partir de las 10 de la mañana, tengo la cita, otro pendiente, y como si fuera un niño al que hay que calmar. Lo estás diciendo tan maravilloso. Y que estamos en ese contexto de decirnos, si es real, tengo ese problema, lo puedo corregir y lo voy a hacer a tal hora y voy a tener estas estrategias. Ahora sí, me voy a dormir. No es real, estoy creyendo, estoy imaginando, quiero encontrar la respuesta. Entonces también tengo la capacidad de decir, pero ahora me voy a dormir. Dame la oportunidad de dormirme en este momento. Y entonces en esa circunstancia ayuda muchísimo. Ese manejo de información eventualmente nos va a tranquilizar. Padrísimo. Y si alguien ya nos puede ayudar, porque ya es necesario hacerlo, porque necesito un profesional, sí es muy importante acudir, ya sea al Instituto Nacional de Psiquiatría, a la Clínica de Sueño del Hospital General, pero atiéndase. No deje estos cabos sueltos, que a la larga se influyen mucho en cómo resolvemos problemas. Es que dormir es vida, ¿no? O sea, por supuesto. Se ve que una de las proponentes mayores del sueño es esta Arianna Huffington, que se ha dedicado a hablar de la importancia del descanso. Así es. Y dormir y comentábamos la vez pasada que depende de cómo eres, porque ves que hay mitos que dicen, es que más de 6 ya es mucho, y decíamos que depende de cada quien. Así es. ¿Y si hay un máximo, doctor?
8 horas promedio, porque ya después de eso realmente... ya cuesta mucho trabajo y ya el proceso hemos agotado, pero también habrá gente, digo, que se rompe en esquemas que y que puede seguir de repente duerma más, porque sí, se desveló, pero ¿no? en términos generales sí. La otra cosa que nos decías que es muy importante es que desvelar, cuando duermes muy poco, generamos hormonas que nos provocan hambre al día siguiente. Entonces, estar a dieta y no dormir es tú solito ponerte el pie, ¿no? No, es algo que no nos va a dejar, y nos va a poner de malas, y entonces es cuando volteamos a decir, pues no vale la pena. Y entonces rompemos dietas o rompemos todos los hábitos que habíamos hecho para ello. Y la otra cosa que casi me muero de tristeza porque amo el picante es que, y esto nunca había escuchado esto, doctor, que si comes picante, el cerebro se engaña y entonces no se entera cuando se llena. Lo distraes casi, entonces está feliz comiendo el picante y entonces tú juras que sigues con hambre y comes mucho más de lo que si no hubiera habido picante, te indicaría. Y yo le echo picante a todo. ¿Qué le puedo poner en vez de picante? Bueno, pues tal vez algún aderezo o engañarlo, disminuir el picante. Las salsas que no pican, pues al menos pueden tener un poquito más de jitomate o tomate y aderezarlo, pero sí comer picante. O estar consciente que, aunque no crea que estoy llena, si me espero un rato me voy a dar cuenta, o decir, come tanto y ya si en media hora sigues con hambre comes, pero por lo pronto estar consciente que no le va a llegar la señal al cerebro. 20-30% más vamos a comer. Oye, doctor, y antes de cambiar ya el tema, ¿es cierto que tarda 30 minutos el cerebro en enterarse que ya se llenó? No, tarda un poco menos, pero sí es tardado, no es inmediato. Por eso dicen a veces que comerte antes de ir a comer unas almendritas media hora antes ayuda. Sí. Y empezar por las proteínas ayuda. Y llevar este proceso de una manera, por ejemplo, hacer que las paredes del estómago, siempre y cuando se quiera bajar de peso un poquito más, llenas un poco de agua, sí influye mucho para que cuando ya te sientas, ya llevas un proceso de avanzada y que esto tomar puede agua ayudar antes de a gente, comer. Por ejemplo. No, debes de echarte todo un libro completo, porque ¿quién no quiere bajar de peso? Sí. Creo que el 90% de la población tenemos ese tema en preocupación. Entiendo. Pero bueno, ahora sí vamos al tema de hoy, porque hoy vamos a hablar del enamoramiento, del desamor, de los celos, que son los primeros 2 capítulos del libro. Sí. Y después nos vamos a seguir con todos los demás, porque vas a tener que venir muy seguido, doctor. Muchas gracias. Entonces, el amor. ¿Qué le pasa al cerebro? El cerebro enamorado es una cosa triste o maravillosa, dependiendo de quién te enamoras. Amor y enamoramiento son cosas que incluso son distintas, porque uno se queda pensando, no, a ver, ¿qué tiene? No, enamoramiento es un proceso biológico de proyección de lo que uno quiere en otra persona, y que incluso le atribuyes más cosas a la otra persona que no tiene. Eventualmente este proceso se tiene que ir disminuyendo. Yo lamento mucho esto porque son una información que no nos gusta. Nadie se compra un zapato para decir, lo voy a dejar en 2 años, o un coche para decir, bueno, en 4 años ya lo vendí, pero es real. Cuando tú te enamoras de una persona, crees que es la persona definitiva en tu vida. Pero eso no es cierto. Oye, doctor, y he leído tantas versiones de cuánto dura esta química de enamoramiento. A veces dicen 6 meses, a veces dicen máximo 4 años. ¿Cuánto dura? Promedio de 3 a 4 años. Sí, y depende mucho de cómo la copa de vino te la vayas tomando. Puede ser que te la vayas tomando poco a poco o te la tomes de un jalón. Este proceso depende mucho de una neuroquímica en el cerebro que depende de un neurotransmisor que se llama dopamina y de otros 9 sustancias que están metidas ahí. O sea que, por ejemplo, si este enamoramiento está de lejos, ¿puede durar más? Ah, por supuesto. y que se mandan una cartita y que se va, y luego lo vas a ver, luego ya regresa y así. No, bueno, cuando pasa el tiempo ya juntos es otra dinámica. Y te das cuenta que enamorarnos es una cosa más neuroquímica y de proyección. Pero el amor ya es una decisión, es un proceso que entiendes a la persona como es tal cual. Y ese proceso de construcción tarda mucho tiempo en llegar. Oye, doctor, y te voy a hacer una pregunta que es controversial, yo creo. Pero, si quieres a una persona, ¿puedes aprender a enamorarte? ¿O es una cuestión que no depende de ti, sino es química? No, pueden darse los 2 eventos. Sí, puedes aprender. Puedes aprender e incluso a esas personas, te voy a decir cómo me preguntan esto de otra manera. Sí. ¿Se puede uno enamorar de la misma persona 2 veces? Ajá. El punto es que sí. O sea, te puedes enamorar varias veces de la misma, pero estás aprendiendo y reaprendiendo muchas cosas. Pero si nunca te enamoraste,
sin embargo, admiras y respetas, ¿puedes llegar a enamorarte? Sí, por supuesto, por aprendizaje, por un proceso a mediano o largo plazo. Y entonces eso al cerebro es aprendizaje. Tú lo enseñas y lo condicionas. Pero no es químico la cuestión del enamoramiento. ¿También? ¿Cómo le enseñas algo químico al cerebro? No, pues es que haces un reforzamiento a partir de las cosas que va aprendiendo. Entonces tú le puedes enseñar que haga cierto tipo de cosas en la medida que le conviene y lo hace. Es por eso que nos enamoramos de una manera tan absurda y tan estúpida antes de los 20 años y que dices, híjole, yo no volvería a hacer eso. A cuando ya te enamoras a los 35, 40 años. O sea, ¿sí aprendemos? Sí, por supuesto. Sí, es cierto. Sí, lo aprendemos. O sea, un Romeo y Julieta no existiría a los 50. Difícilmente. Sería una inmadurez cerebral, pero podría darse. Pero sería una minoría, o sea, no... Así es. No sería una historia tan... Romeo y Julieta tuvo el éxito que tuvo porque yo creo que muchos jóvenes sienten que les podría suceder. Sí. Si tú ves un Romeo y Julieta de 50 años, yo creo que no hubiera tenido ningún éxito porque la mayoría diría, no manches, o sea, yo morir por tampoco, ¿no? Sí, esta historia yo no me la creo y sin embargo te das cuenta que la universalidad de esto es también tan individual. Que hay personas que pueden estar escuchándonos ahorita y dicen, ¿de qué están hablando? Yo tengo 55 años. Y me siento así. Profundamente enamorado. Qué bueno que lo tenga así. En términos generales, este proceso se le va a pasar con el tiempo. Lamento decirlo. Tenemos que irnos a un corte, y me quedé con preguntitas, pero bueno, regresando del corte, estamos en Confianza con Jenny Nassif, MBC Radio 102.5, con el doctor Eduardo Calixto. Un clavado a tu cerebro es su nuevo libro. Con una taza de café, te esperamos para seguir escuchando En Confianza con Jenny Nassif. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Confianza con Jenny Nassif. Estamos con el doctor Eduardo Calixto. Un clavado a tu cerebro. Cómprenlo, está padrísimo el libro. Yo ya tuve oportunidad de leer varias, todavía no lo acabo, pero está muy fácil de leer. Cómprenselo a sus adolescentes, por favor. Es un regalo padrísimo. A veces no sabemos qué regalar. Qué mejor que un libro que te va a ayudar a entenderte a ti mismo y a los que te rodean. Y además para mejorar y tener una vida más saludable. Y estamos hablando del amor, ¿por qué no? Y del enamoramiento. Y estábamos hablando que el enamoramiento en la adolescencia tiende a ser más poderoso, más fuerte. ¿Es por cuestión hormonal? ¿Es por cuestión qué? Por cuestión hormonal, por definición anatómica menos congruente. Somos más tontitos. Perdón para todos mis adolescentes que nos están escuchando. ¿La inmadurez cerebral? Sí, por supuesto. Mira, hay una parte, la parte más inteligente del cerebro, que es la corteza prefrontal. Esta corteza prefrontal termina de formarse en las mujeres a los 21, 22 años. Y en los hombres a los 25, 26 años. Wow. Esto quiere decir que la madurez no llega a la misma edad. Y esto depende mucho de la actividad de los estrógenos en las mujeres. Por eso las mujeres, fíjate nada más, es muy interesante, tienen más grande el hipocampo, 25%. Estaba leyendo en el libro que viene una parte que habla de esta superioridad del cerebro femenino, que es maravilloso. Te das cuenta que la estructura que comunica los dos hemisferios cerebrales, que se llama cuerpo calloso, es 30% más grande en las mujeres. Que ese fue un descubrimiento que se hizo hace unos años y fue impactante. No, bueno, imagínate nada más la estructura que interpreta las emociones, el giro del cíngulo, es 30% más grande en las mujeres. Por eso ellas empatizan más rápido y detectan a alguien que está llorando. Llega a una fiesta y dice, oye, ¿ya viste? Está muy triste fulana. Y tú, como varón, y lo digo con todo corazón, y te dices, no, pues ni cuenta me había dado, porque nos cuesta mucho trabajo detectar esos procesos. El área tegmental ventral en las mujeres es 75% más grande. ¿La qué? Área tegmental ventral. Te voy a poner el ejemplo. ¿Tegmental ventral cuál es esa? Esa área es la que libera dopamina y por eso las mujeres son tan intensas. Por eso llevan las emociones tan a flor de piel, tan a pecho, y pueden llorar en una película y al mismo tiempo dicen, ¿qué está pasando con este hombre que me vuelve loca? Y te das cuenta que el orgasmo, por ejemplo, femenino, por decirlo de una manera, es de 10 a 12 segundos y el orgasmo masculino de 5 a 7 segundos. ¡Qué interesante! Y entonces dice, no, pues no estabas ahí dándome vueltas y te querías todo y ya querías que rápido. Y el hombre, ya cuando tuvo su orgasmo, tiene un proceso de resolutivo, es decir, para regresar, de 15 minutos. El hombre libera más prolactina que la mujer en esa etapa y entonces dice el hombre, permíteme, tengo que descansar, no me toques, no me hables. Y la mujer dice, si este hombre me tocara, me siguiera abrazando, me siguiera besando,
podría tener otro orgasmo y otro, dice uno, no, ya es chiste, otro, no, ya es una kermés, otro. Una mujer puede tener muchos orgasmos porque su área tegmental ventral se lo permite. ¿Por qué les da más sueño a los hombres cuando acaban? Porque liberamos más anandamida, el neurotransmisor que se libera en las noches cuando ya nos quitan la luz. Y dices, ya me siento cansado. Sin luz tendemos a sentirnos cansados. Bueno, los hombres liberamos más anandamida y por eso un hombre termina roncando después de un buen orgasmo. Y dice uno, caray, y las mujeres, ¿no? Voltean y dicen, ¿qué pasó? Este hombre que estuvo molestándome toda la semana, todo el mes para la muestra de mi cariño y está dormido. No, la próxima vez, y lo digo de una manera muy chusca, voltee y diga, yo lo puse así, porque precisamente después de su orgasmo liberó más anandamida y por eso se fue a dormir más fácil. Entender esta neuroquímica nos da una parte y estas diferencias cerebrales para entonces entendernos que somos complementarios. No somos diferentes para ver quién es mejor. Somos diferentes para ser complementarios. Algunas cosas las hacemos mejor los hombres, algunas mejor las mujeres. Y estas diferencias, sabernoslas llevar, sabernoslas entender, puede hacer que una mujer... ¿Qué ventajas cerebrales tienen los hombres, doctor? Somos más organizados geográficamente. Vemos para dónde sale el sol y decimos es para allá. Interpretamos mejor un mapa. Geográficamente me ubica. No es un mito. El hipocampo lo podemos llenar con mayor información geográfica. Tenemos más tino. Cuando nosotros queremos humillar a una mujer y decirle, mira, te vamos a invitar a jugar. Mi amor, atínale al tiro al blanco. A las mujeres les cuesta mucho trabajo. Nosotros los varones tenemos más tino para eso. O sea, todo eso sí es cierto, porque lo habíamos escuchado. Sí. En matemáticas. Por ejemplo, hacemos más rápidos ecuaciones matemáticas. Aunque el resultado no sea el adecuado, nosotros los varones hacemos ecuaciones matemáticas con ¿Se podría decir, entonces, todo lo que me estás diciendo ahorita son áreas del cerebro izquierdo? Izquierdas y derechas, también. ¿O son ambas? Dos. No, sí, de las dos. Por ejemplo, el varón tiene una amígdala cerebral más grande, hasta un 70% más grande. Y esto conlleva o combina que el hombre es más violento, más territorial y defiende con mayor énfasis lo que le pertenece. Y me imagino eso tiene que ver también con la testosterona. Sí, por ejemplo. Entonces somos más agresivos, más violentos y más prácticos para tomar decisiones, en términos generales. Las mujeres tienen mayor conexiones, por ejemplo, las áreas cerebrales izquierdas con las que habla una mujer. En el español, una mujer habla de 25,000 a 32,000 palabras al día. El hombre no pasa de 15,000 palabras. Esto quiere decir que incluso vean ustedes cómo habla un hombre, un varón, ¿sí? ¿No? Con muchos monosílabos. Y en cambio, cómo describe una mujer un mismo evento varias veces, utilizando diferentes adjetivos. Y esto es porque sus áreas cerebrales para el lenguaje están más conectadas que las del varón. Y si vamos analizando esto, la mujer cuando da esta información sugiere que le contesten lo que está buscando que le contesten. Y en cambio un varón contesta, sí. Más corto, más práctico. Oye, más ¿dónde resumido. Vamos a ir a donde quedamos la semana pasada? Sí. Pero no ¿Qué sucede, doctor, cuando de repente dices, es que hay mujeres que parecen hombres y hombres que parecen mujeres? Es una maravillosa apreciación cuando nos damos cuenta que el cerebro de las mujeres o puede ser muy femenino o muy masculino, porque esa es la capacidad que tiene el cerebro de las mujeres, de acuerdo a su estado hormonal y a las hormonas que se han expuesto durante varios eventos. Nos damos cuenta que una mujer puede estar muy conectada, los estrógenos hacen eso. ¿Se podría decir entonces, por ejemplo, que hay mujeres más estrogenosas casi? Sí, por supuesto, y más otras progestacionales. Una mujer que tiene un bebé ha estado expuesta durante 9 meses a la progesterona. A la progesterona, y nos damos cuenta que sí tiene diferencias en sus conexiones neuronales. La progesterona, y tú corrígeme, doctor, además de que es una hormona que ayuda a que el embarazo llegue a su término, protege el embarazo, pero también es una hormona como berrinchuda, ¿no? Sí, o sea, cuando la progesterona que generalmente viene y está presente antes de que nos baje, y es la típica que es la que cuando preguntas, ¿se me ve bien? Y si pones cara, o sea, ¿qué? O sea, ¿esa cara es porque no? ¿O porque qué? Entonces te hace como de un humor un poco más... Generas el síndrome de abstinencia progesterona. Como la tuviste durante 15 días elevada, y entonces viene el bajón, entonces te haces muy lábil emocionalmente y entonces haces el llanto y a partir del llanto construyes una llamada de atención. Y entonces nos damos cuenta que los hombres decimos, claro, es que tú lo que quieres es que yo te escuche para que entonces mi atención esté soslayada a lo que tú estás diciendo. En términos generales, sí, la progesterona te hace esto. Y es la responsable del síndrome de depresión posparto.
porque fueron 9 meses elevada a favor de la gestación, y la progesterona es un agonista del receptor inhibidor más importante que tiene el cerebro. Por eso una mujer le da más sueño, se va a dormir, se siente más lábil emocionalmente, le cuesta más trabajo aprender, porque evidentemente su cerebro se está protegiendo y está llevándolo a un estado emotivo, que entonces esto no es totalmente todo el tiempo, pero después pues ya aparece ese lado que la mujer tiene, que en la etapa estrogénica se acuerda de todo, memoriza todo y recuerda todo, y entonces dice el hombre: ¿de qué me estás hablando? Hace 3 semanas que estabas embarazado. No te acordabas, no te acordabas y ahora te estás acordando de todo. Sí, porque precisamente, y lo digo con ya no mucho está esa respeto, hormona bloqueándome. Y nos damos cuenta que el hombre es igual de tonto el día 1, 15 y 30 de cada mes, porque es la testosterona lo que nos hace eso. Entonces, somos prácticos los varones. ¿Y progesterona generan menos los hombres? Los hombres tenemos niveles bajísimos de progesterona. Sí tenemos, pero son muy bajos y no oscila. Y además, para potencializarse, ¿se necesita estrógeno? Sí, por ejemplo. Entonces, primero necesita la mujer su estrógeno y luego su progesterona, aspecto que los varones no tenemos. Nosotros tenemos testosterona elevada siempre. Entonces, por eso somos más ganosos, más sexosos, más territoriales, más de, mira, pero en el fondo... Y por eso en la adolescencia, el hombre adolescente, que es cuando más altos niveles de testosterona va a tener en su vida, toma decisiones tan aventadas. Y competitivo a lo máximo. Entonces le dice: oye, bájale ya te entendí. Sí, pero es que desde el principio, papá, tú... Hijo, está bien, ya queda muy claro. Y nos vencen por esa vehemencia y esa pasión que a veces nos muestran los adolescentes varones por su testosterona tan elevada. Es que eso es tan interesante, esa parte de... Sí. Uno cree que tenemos libre albedrío, pero casi las hormonas nos dominan bastante. Pero imagínate, 4 o 5 adolescentes varones son competitivos. Vean nada más esto, cómo opera desde un punto de vista fisiológico. 2 varones que van sobre una misma mujer, en ese momento los 2 van a elevar sus niveles de testosterona, sus niveles de espermatozoides, para demostrar que son biológicamente más aptos. Hasta el nivel de espermatozoides. Dices, no puede ser, sí. ¿Por qué? Porque están queriendo ganarle esos genes sobre el otro. Como en el reino animal. Te das cuenta nada más que adaptado a nuestra sociedad, y por eso somos terribles los varones entre más testosterona tenemos. Doctor, tenemos que irnos a un corte, sí. Pero bueno, regresamos a hablar más del enamoramiento, del desamor, que me interesa mucho qué pasa en el cerebro en el desamor. Estamos en Confianza con Jenny Nassif, MBS Radio 102.5. Decide lo que quieres, haz un plan y trabaja en él cada día de tu vida. Continuamos. Estamos de regreso en Confianza con Jenny Nassif, con el doctor Eduardo Calixto, con este libro maravilloso que se llama Un clavado a tu cerebro. Corran, salgan, compren el libro. O sea, yo me atrevería a decirles, les regreso su dinero si no les gusta. Sí. No lo voy a decir porque no soy la editorial, pero por lo menos me pueden reclamar a mí, porque de verdad está muy padre, muy fácil de leer. Tiene cada capítulo con diferentes enfoques: las emociones, el estrés, la felicidad, la memoria, el desamor. Tiene todo lo que necesitas saber. Y bueno, será que a mí me fascina entender el cerebro. Estábamos hablando del amor, del enamoramiento, hablábamos de cómo el hombre es más aventado por la testosterona, que es la hormona responsable de ser atrevidos, de ser sexuales, sexosos, y de tomar decisiones sin analizar las consecuencias, tanto como hacemos las mujeres, que digamos que las mujeres somos más estrógeno, y el estrógeno es la hormona responsable de lo maternal, de receptor. Una vez, pues en el libro que le estaba comentando al doctor del amor y la pasión, sí, hablaba la doctora Crenshaw que había diferentes líbidos femeninos. El líbido receptivo, que era muy distinto al líbido de atacar, de sexual, de quiero tener relaciones a quiero recibir cariño, ¿no? Sí. Y dependiendo del ciclo mensual, reaccionamos muy distinto. Entonces, cuando estamos ovulando, es un líbido más de tomar acción. Por supuesto, es cuando se parecen más a nosotros, y es cuando hasta les parecemos guapos, ¿no? Hasta dice, qué hombre tan atractivo, ay, es mío, bueno, hoy sí, ¿no? Ese tipo de cosas que uno se queda pensando, oye, mi amor, pero una semana después quiere uno repetirlo como varón y te dice, no, ¿por qué me preguntas eso? Es que te pregunté lo mismo la semana pasada, hicimos lo mismo la semana pasada. Sí, Eduardo, pero hoy no. Pero hay algo bien importante, doctor, porque esto lo conoce muy poca gente, y el hombre lo toma muy personal, porque como el hombre todo el mes, su líbido es bastante homogéneo. Exacto. Y entonces cuando tú de repente le dices, es que
ahorita tengo cero apetito, entonces ya no te gusté, o ya te dejé de gustar, o qué está pasando. Sí variamos drásticamente. Depende del momento del mes, ¿no? Es más, el líbido cuando hay progesterona, que es justo antes de que te baja, es muy distinto a los primeros días que empieza el estrógeno y al que estamos ovulando. Maravilloso, lo acabas de decir. Y eso, si lo entendiéramos, no nos lo tomaríamos tan personal. Y no diría, es que ¿qué está pasando? Mi matrimonio está en una crisis. No. Siempre hemos sido los mismos, nada más que hoy te das cuenta con mayor fehaciente de esto. Pero aunque se lo expliques a un hombre, creen que es choro femenino. Sí, y entonces dicen, pero es que yo conozco a otro. No. Todos pasamos por estas crisis. Explícaselos tú, doctor, en resumidas cuentas, para que los hombres que nos estén escuchando y las mujeres se los puedan explicar. Sí. ¿Cómo son los distintos picos del líbido en la mujer? Sí, justo cuando es el primer día de la menstruación, empieza ella a tener, por ejemplo, un cutis más terso, crece más el pelo, los ojos se humedecen más y sienten esa cosquillita de decir, bueno, creo que estoy en mis días, pero ya pronto puedo empezar a tener actividad sexual. Esto va aumentando entre el día 3, 4, 5 al día 15. Bueno, la mujer está en una factibilidad, se acuerda de todo, adapta todos los estímulos. Porque hay mucho estrógeno, que es el que nos ayuda a la memoria. Y entonces los labios se ponen más tersos, más turgentes, el ojo se pone más hidratado y entonces la voz de ella se pone más aguda y el varón detecta que ella está invitando a una actividad sexual. Y es importante mencionar que cuando hay más estrógeno hay mayores probabilidades de embarazo. Entonces la naturaleza le dijo a la mujer, aplícate, mamita, que ahorita es cuando te puedes embarazar. No desgastes tu energía cuando no es tan fácil que te embaraces. Entonces, desgraciadamente, pa' bien o pa' mal, hormonalmente el cuerpo es sabio para que la mujer no desgaste su energía sexual en momentos donde no podía procrear. No es nada práctico. Pero te das cuenta de esta situación que aún entonces el varón quiere que todo sea siempre igual como él y no lo entiende. Y entonces cuando le dice no, bueno, hay un estudio maravilloso que las mismas estructuras con las que estás queriendo tener actividad sexual se activan y se enoja y parece ahora un león enojado, terriblemente rechazado. Y entonces ella voltea y le dice, pero ¿qué te dije? Si ya nada más te dije, gordo, que me esperes unos días. Y él lo toma tan personal y dice, es que antes no eras así. Exacto. Y entonces se queda uno pensando tantas crisis que han empezado por esa discusión, que entenderlo de una mejor magnitud y decir, ok, vamos a esperarnos la siguiente semana y seguramente esto va a cambiar. Y de verdad, darnos esta explicación, podemos llevarnos mejor como pareja. Y esto es en parte un proceso que, si lo entendiéramos, fíjate nada más, te lo quiero decir de una manera muy práctica. Te voy a hacer una pregunta muy concreta. ¿Quién escoge a quién? ¿El hombre a la mujer o la mujer al hombre? Yo creo que en más casos la mujer al hombre. ¿Te das cuenta que entonces, fíjate bien lo que va a decir muchos hombres, y entonces ¿por qué se quejan tanto? Y entonces la respuesta es, pues entonces, ¿qué ofertamos de inicio? Porque nosotros los varones ofertamos amor, cariño, protección. Sí. Ofertamos quererla siempre así. Y esto va cambiando con el transcurso del enamoramiento. Bueno, hay un dato característico. La mujer puede oler una proteína que se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Es una proteína que está en todos nuestros cuerpos, hombres y mujeres, pero esta mujer, cuando lo huele, entre más diferente al suyo sea, dice, ¿qué tiene este hombre que me vuelve loca? La mujer, como tiene una etapa reproductiva corta, de los 11 a los 45, 50 años, no puede perder el tiempo como nosotros, que a los 60, 70, 80 años podemos seguir siendo papás. Ahí anda Mick Jagger, feliz de la vida, teniendo un hijo a los 80 años, y uno diría, bueno, ¿qué está pasando con esto? ¿Por qué pasa esto? La mujer tiene procesos a nivel neurobiológicos para elegir a la pareja. Por eso puede llegar un excelente, pero así, hombre del año, que dicen, oye, te puedo invitar a una copa, y tú lo ves de arriba hacia abajo y le dices, no. Oye, y yo llego y después te digo, ¿qué hiciste, Jenny? Era un hombre que tiene 20 millones de pesos, tiene 20 coches, y tú dices, discúlpame, pero no me interesó. Y pudiste haber escogido a alguien, y que entonces la gente voltea y te dicen tus amigas, Jenny, ¿qué hiciste? ¿Por qué y dejaste pasar al otro partido? Amigas, es mi hombre. En realidad lo que estás haciendo es que si los genes son diferentes a los tuyos, te parecen atractivos. ¿Por qué? Porque ese niño te está garantizando que no se va a morir por una enfermedad autodegenerativa o un problema de autoinmunidad
o que no se va a morir va a haber una infección. Un complemento de genética. Y entonces lo estás escogiendo por genes, le estás escogiendo los genes. ¿Alguna vez leí, doctor, que cuando estás tomando pastillas anticonceptivas como mujer, qué maravilla, pierdes la capacidad de oler esto? Entonces, te enamoras de un cuate, no sé qué, y después dejas de tomar la pastilla y empiezas a sentir, hijo, ya no. Y lo ves y dices, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo con esto? ¿Es correcto entonces? Es correcto. Disminuyen, por ejemplo, los estrógenos, este proceso que biológicamente se acaba de descubrir. Desde el 2003 al 2013 se descubrieron todos estos, digamos, se hicieron toda la descripción de estos eventos y te das cuenta de algo fundamental. Por eso las mujeres sienten cierta atracción por algunos tipos de hombres y por eso rechazan algunos tipos de mujeres entre ustedes mismas. Dices, es que me cae mal tu amiga o me cae mal esta persona y te preguntan, ¿pero por qué? No lo sé. ¿Y es por lo mismo? Es por el mismo proceso, porque se vuelve en el complejo mayor esta compatibilidad. Y en parte por eso se rechaza la consanguinidad. Puede llegar una persona sumamente atractiva, pero al tener genes parecidos a los tuyos, ya no. Lo rechazas. Pero ahí tiene lógica de mujer a hombre, porque hay una cuestión de procreación. Pero ¿cuál sería la lógica entre mujer y mujer? Entonces nos damos cuenta que hay mujeres que se rechazan. O sea, hay mujeres que no llevan gran empatía. Y el proceso es, esa mujer no va a poder ser, digamos, una mamá junto contigo. No le darías tu hijo a que lo cuide, porque evidentemente esta mujer va a competir por ese cariño y entonces esta circunstancia es un problema porque puedes decir, es que me cae muy bien tu hermana, pero sabes que no le daría a mi hijo a cargar. Hay una parte de mí que no se lo puedo permitir. ¿Y debemos escucharlo? ¿O debemos decir, lo debemos percibir? No, lo debemos ahora ser consciente y entonces darnos cuenta que esto explica muchas veces por qué hay cierto tipo de personas o parejas o amigas que pues no terminan por llegar de encuadrar en el grupo y dices, híjole, lo lamento. ¿Es parte de ese sexto sentido? Exactamente. Porque ya ves que muchas veces uno siente eso y después dice, ay, qué exagerada, no debo de estar haciendo caso, pero sí debemos. Y se sienten mal después de decir, híjole, lamento mucho no poder estar contigo, pero no me caes mal. Y se quedan viendo, pues tal vez tú también a mí me caes mal, pero debemos estar siempre juntas en la oficina y más valiera que aprendiéramos a llevarnos bien. Este tipo de circunstancias, entenderlo, te das cuenta en que incluso por qué la mujer es diferente, su infidelidad y el marcaje de su infidelidad, porque escoge a través de un proceso todavía superlativo, y también porque incluso la homosexualidad femenina llega a ser diferente con la masculina. Oye, ahorita que tocas ese tema, me vienen como 200 preguntas a la vez, pero ¿el cerebro homosexual es distinto al heterosexual? ¿Se puede comprobar desde el cerebro o qué diferencias tiene? Yo te he dicho varias veces qué excelente pregunta, porque esas preguntas son las que se hacen en ciencia y hasta ahorita no hemos podido demostrar en ciencia un cerebro homosexual ni masculino ni femenino. Ha generado tanta controversia esto, de que hay grupos en que dicen, tenemos ahora sí el marcaje del cerebro homosexual masculino, y nos damos cuenta que no, por ejemplo, midieron algunas variables, entonces eso se vino hacia abajo. No podemos hablar de un cerebro perfectamente homosexual. ¿Pero hormonal se puede? Sí, lo puedes inducir, pero también el aprendizaje. Entonces nos damos cuenta que hay personas que por más hormonas que se inyecten, pues puede que este proceso no modifique tanto. Anatómicamente no se modifica. Un varón no va a hacer que aumente el cuerpo calloso en el hipocampo. Y una mujer no le va a disminuir el hipocampo, el cuerpo calloso. O sea, el cerebro no cambia, aunque lo que sea, una vez leí un artículo padrísimo que sea lo que hemos aprendido a través de los transgéneros. Así es. Porque como les inyectan hormonas, pensaríamos que se haría femenino o masculino, dependiendo del sexo. Pues se vuelven, por ejemplo, pero lo que sí vemos es que de repente el hombre que se inyecta estrógeno, de repente se vuelve mucho más llorón. Sí, porque le disminuyó la testosterona, y la mujer que le inyectaron testosterona se vuelve más agresiva, más asertiva, y más directa. Y tiene más deseo sexual, y entonces se hace más sexosa, pero sin llegar a hacer cambios anatómicos. Son químicos nada más. Y entre esto nos damos cuenta de lo maravilloso que puede llegar a ser esto y al mismo tiempo lo complejo, y nos damos cuenta que estos procesos pues nos conviene entenderlos, nos conviene identificar que estos eventos suceden y que están a nivel cerebral. Así que no te rompen el corazón, te activan el cerebro. Pero la parte química... Sí es o sea, yo hay veces que ves un hombre homosexual, obviamente no todos son afeminados, hay hombres homosexuales extremadamente varoniles, pero sí hay unos que dices, Dios mío, ya quisiera yo tener esa feminidad. No, ¿cómo cuestionar tanto? Y no sé por qué
Justo hace poco hubo un programa en NBS o en Estados Unidos que fue de 4 episodios, doctor. Nunca había yo estado tan presente y tan consciente de lo mal que la pasó los homosexuales. Dios mío santo, yo no entiendo cómo el ser humano podemos ser tan miedosos, tan angustiados, por alguien que tenga una preferencia distinta. Y los 4 episodios empiezan desde los 70s, lo que pelearon para conseguir que se hiciera legal el matrimonio del mismo sexo. Son de esas cosas que dices, ¿por qué los seres humanos, en vez de estar peleando, deberíamos de pelear y cuidar que no hubiera maltratos familiares, que no hubiera mujeres o hombres maltratadores de sus hijos, o como se diga, y sin embargo estamos poniendo un chorro de energía que no se puedan casar 2 personas que se aman? ¿Por qué? ¿Qué pasa en nuestro cerebro, doctor? Lo que nos da miedo, lo que no entendemos, lo bloqueamos, lo rechazamos. Es una tendencia. Parte del cerebro está. Parte de nuestra amígdala cerebral, de nuestro sistema límbico, que nos hace creer de superioridades que no existen. Nos hace pensar que si no piensas como yo, entonces estás contra mí. Y ante este contexto yo lo que diría es, antes de que usted señale, dése cuenta de algo muy importante. Cuando la probabilidad de un embarazo, de que un hijo sea homosexual, es porque la mamá ha estado en estrés. Es una de las tantas posibilidades. Sí, te iba a decir justo. Cuando la mamá está en estrés... Nos tenemos que ir a un corte, sí, pero justo había leído algún cambio hormonal en cierto término del embarazo que puede afectar... Ahorita lo explicamos porque es muy interesante. Estamos en Confianza con Jenny Nassif en MBS Radio 102.5, en Confianza con Jenny Nassif. Las mejores cosas de la vida no son cosas. Regresamos. Estamos de regreso en el último bloque, no lo puedo creer, doctor, el tiempo vuela y vuela el tiempo contigo. Estamos en Confianza con Jenny Nassif, con el doctor Eduardo Calixto y su nuevo libro, Un clavado a tu cerebro, súper recomendado, cómprenlo todo el mundo. Y ahorita nos estabas explicando, doctor, qué puede suceder a la hora del embarazo, que es una de las explicaciones de por qué existen homosexuales. Mira, y la función, porque tiene una función biológica extraordinariamente maravillosa. Okay. Y lo voy a decir, y esto ya está documentado. Hay un libro maravilloso que se llama Sexualidad Humana, autor de Lamatre, y indica claramente esto. Cuando una mujer, y esto se vio mucho en estos estudios antropológicos, en donde hay cataclismos, en donde hay estrés en la población, en estas poblaciones se incrementa el nacimiento de homosexuales, de la población homosexual. Y entonces, si se va uno al factor biológico, nos damos cuenta que la mujer embarazada, la mamá embarazada, en condiciones de estrés, cuando el cortisol se eleva, disminuye la activación y la producción de una hormona que se llama, primero 17-alfa-desmetilasa y otra que se llama 5-alfa-reductasa, que son enzimas que son responsables de la biosíntesis de hormonas que a su vez van a formar y van a procrear cerebro o masculino o femenino. Okay. Pero lo interesante es que hay un periodo crítico de esto y que si durante el primer trimestre que se está formando el cerebro se forma entre la semana 5 a la semana 16 del embarazo, donde se forma, se conecta, se madura, crece. Y entonces, si a estas semanas un cerebro que debía haberse organizado desde el punto de vista masculino no encuentra la testosterona, entonces se va a este proceso feminizante y la proclividad a ser homosexual es hasta casi de un 30%, 35%. ¿Qué es lo que estamos diciendo o qué es lo que se está viendo con esto? Que la proclividad de que se aparezcan más homosexuales en una población que está en estrés es para disminuir el nacimiento, la tasa de nacimiento de esa población que está en estrés. Porque no se van a reproducir, pero no le estás quitando la capacidad de amar, la capacidad de tener nada más que no reproduzcan tantos individuos en momentos angustiantes. Porque a lo mejor está faltando el alimento, o hace mucho frío, o hay circunstancias, entonces el homosexual viene a cumplir un proceso biológico de disminuir la tasa de nacimiento de esa población. Entonces, lo que estamos diciendo, doctor, con esto es que a nivel cerebral sí se cumple este proceso, y quiero decirle que antes de que usted no entienda o no conociera esto, tendría tal vez cierto nivel de sentirse a lo mejor incómodo, pero ahora vea esta circunstancia y nos daremos cuenta que todos tenemos un fin y un cumplimiento. Si usted es heterosexual, quiere tener hijos y se va a reproducir, felicidades, con el mismo derecho que un homosexual.
quiere tener una pareja y con el mismo derecho de amar y que tiene para ser como persona. Entonces lo que estamos diciendo con esto es que la ciencia ha otorgado ya un mayor énfasis para entender este proceso de una manera distinta que antes no creíamos que se existía. Esa explicación, fíjate que alguna vez con una prima, que quiero muchísimo, mi prima Julie, y estábamos discutiendo un poco de los homosexuales, y ella más bien justo me decía, es que ella es muy católica, es muy creyente, y me decía, es que, o sea, no hay una lógica, porque el heterosexual vino para procrear. Sí. ¿Cuál es el propósito de un homosexual? Sin saber lo que tú me dices, porque está mucho más claro así, yo nada más decía, pues igual y de cierta forma hay una sobrepoblación tan grande que de cierta forma los otros sí vienen a cumplir un propósito evolutivo, y es a procrear menos, a que no haya tantos. Sí. Pero no es tan clara la explicación como la que tú nos das. Esa es mucho más específica al momento que estamos viviendo. ¿Y qué explicación? Alguna vez también leí que había mucho más homosexual hombre que lesbianas, que mujeres. ¿Es cierto, hay más hombres o más bien tienen menos miedo a decir? Claro, las últimas estadísticas indican que ya se están pareciendo los números, ¿no? Pero sí queda más claro que la homosexualidad masculina incluso es la que más se manifiesta en términos generales. Sí. Lo que hoy reconocemos es que, por ejemplo, la homosexualidad femenina es más estable. Resulta que las parejas duran más tiempo juntas, por más tiempo, en relación a la homosexualidad masculina, que chocan mucho y que las relaciones comúnmente duran menos tiempo. Digo, es que si nos vamos a ver a las hormonas, el estrógeno, que es una hormona predominantemente femenino, es una hormona más estable. Y que ellas escogen mejor. Imagínate, dos complejos mayores de compatibilidad que decidieron unirse, bueno, establece mayores capacidades de apego y a nivel neurobiológico de una elección mucho más fuerte. Y dentro de las parejas, es que me gustaría que hubieran más estudios acerca de estas parejas del mismo sexo para entender muchas cosas de los hombres y las mujeres. También había escuchado que las parejas homosexuales masculinas también son más promiscuas. Ah, sí, por lógico, supuesto, más niveles sexuales, de testosterona, y que son más volátiles y que incluso son más agresivas. Ahora eso hablemos que, sí es cierto, nadie se muere de amor, pero los varones somos los que más tendemos a suicidarnos o a cometer actos violentos en función de nuestras hormonas. Bueno, hablando de suicidios, también había escuchado, y tú me dirás, doctor, que el hombre se suicida más a través, o sea, de usando una pistola o cuestiones más agresivas, y las mujeres a través de pastillas. Los elementos que le llamamos duros con respecto a los momentos suaves o a los elementos suaves. También es cierto. Sí, por supuesto. Y tenemos un problema real. Estos suicidios han incrementado casi un 240% en algunas poblaciones de nuestro país. ¿En los últimos cuántos años? En los últimos 5 años. ¿Cómo tanto? ¿200 qué? 240%. Y quienes se nos están suicidando son jóvenes, nuestros adolescentes, poblaciones vulnerables. Entonces, lo que estamos diciendo, nos dicen? Lo que nos estamos dando cuenta es que lo que está atrás de estos procesos, lo más común es la depresión, que no sabemos detectar, que no sabemos identificar o que simplemente la negamos. Cuando toca la depresión la puerta de nuestro hogar, pensamos que no es cierto. Y cuando nos damos cuenta que una persona con depresión puede expresarlo y lo manifestamos en el libro, nosotros pensamos que una persona deprimida es la que está triste y está llorando, y no necesariamente. En un varón es más agresivo. Un varón avienta cosas, un varón grita, un varón se irrita, un varón se pelea. Entonces, dos varones peleándose a la lateral del periférico, yo diría, además de que son agresivos, es cierto, puede ser que estén deprimidos los dos. Entonces nos damos cuenta que nos estamos desensibilizando de nuestra propia depresión. Y aquellos que tienen depresión no tenemos capacidad de irnos disminuyendo los factores que hemos sentido de agresión, y cada vez vamos sumando más en nuestra vida, y eso hace que un individuo termine pues viviendo en una situación de agresión constante. Pero doctor, ¿qué? Digo, ya es lo último porque ya me tengo que ir, pero no tenemos que ir, pero ¿qué está pasando hoy que no pasaba hace 10 años? Porque hay más depresión en los adolescentes, los papás estamos menos, ¿qué está pasando? Son varios factores. Uno, papás que no están atentos, presentes. Son papás que no indican, tenemos que trabajar ya los dos muchas veces. Son papás que no están dando información, son papás que están diluyendo esta atención, son papás que ya no escuchan,
presentes pero no escuchan, y al mismo tiempo información que la están obteniendo en forma inmediata en otros lados. Las redes sociales pueden ayudar, pero también pueden desinformar mucho, y finalmente poblaciones que hoy nos damos cuenta que antes eran difíciles de llegar, hoy es más fácil darles, por ejemplo, una adicción, como por ejemplo el alcohol, que esto desencadena todavía más fácil el proceso. Entonces, hoy sí tenemos que, mi mensaje es tomar en consideración a nuestras poblaciones vulnerables, que son las adolescentes, y darles información de calidad, y papás estar más cerca de ellos. Doctor, muchísimas gracias por venir. Placer. Y te vamos a seguir invitando, Será para mí un honor. Hay que aprender acerca del estrés y los mitos del cerebro y la felicidad y el desamor. Yo desde el principio dije que íbamos a hablar del desamor y me desvié llena de dudas como siempre, pero sí vamos a hablar algún día del desamor. Gracias por venir, doctor. Jennifer, muchas gracias a ti y tu audiencia. Pues ya, hasta el próximo sábado aquí en Confianza con Jenny Nassif, MBS Radio 102.5. Gracias en controles a Ernesto Montoya, en el estudio Juan Carlos Castillo, en coordinación a mi Almita Millán y mi superproductora Tere López. Hasta el próximo sábado. Gracias. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 18 horas por MBS Radio 102.5 FM. Y sigamos haciendo de nuestra vida una mejor vida. En Confianza con Jenny Nassif.